Shalom Alejem, que la paz sea con ustedes. Me alegro que en este día me acompañen en el estudio del capítulo 4 del libro de Zacarías. Continuamos con nuestra serie llamada Profecías al Día, que toca el turno del libro de Zacarías. Como hemos dicho al principio, vamos a presentar capítulo por capítulo los 14 capítulos de este profeta, de este libro del profeta Zacarías. Aunque cada capítulo, pues, a su vez tendrá que tener varias partes al ser demasiado largos, no por que los capítulos son largos, sino por la importancia del mensaje contenido. Eh, Tratamos de sacar en evidencia las partes más relevantes que se incorpora, que se están encriptadas dentro de este capítulo, para atender lo que Elohim tiene previsto para nosotros, lo que nos quiere transmitir, lo que nos quiere enseñar, mirando el pasado o desde el punto de vista del pasado, cuando fue escrita esta escritura, esta profecía, para nosotros en nuestro tiempo. No hay nada nuevo bajo el sol, todas las cosas que suceden ya sucedió y lo que sucedió pasará, ¿no? Por ende, Elohim no hace nada sin revelar desde antes para que cuando se cumpla nosotros ya estamos apercibidos, estamos ya sabiendo de lo que Él tiene previsto, Él tuvo previsto para nosotros. Entonces, por esa razón, miramos en la luz de profecías al día, no miramos las profecías del pasado, sino lo que las palabras del pasado nos están transmitiendo para nuestros días. Sea que el ruaj, el espíritu del Elohim, de las palabras, de las profecías, de la sabiduría, pues nos guíe, nos dé entendimiento, discernimiento para poder compartir este tema y para poder también completar el capítulo 4 que tenemos por razón, lo vamos a dividir en dos partes. Y también para llegar al final de todo el libro del profeta Zacarías, ¿no? A fin de poder completar cada y todos los capítulos de este profeta, porque todas y cada una nos revela partes importantes de los momentos en cuales nosotros vivimos o lo que Él tiene previsto para nuestra restauración. Este capítulo 4 trata una quinta visión sobre el candelabro y los dos ungidos. Los dos olivos prácticamente es el título, como se llama nuestra presentación, los dos olivos e Israel, ¿vale? Los dos árboles. Visión del candelabro y los dos ungidos, ¿no? Es lo que trata la quinta visión. Hemos visto hasta el presente en capítulo 1, 2, 3 y hemos presentado las primeras 4 visiones en los primeros 3 capítulos anteriores. Hoy nos toca la quinta visión y en esta visión, pues obviamente, como saben, creo que todos, se habla sobre los dos olivos, los dos ungidos y el candelabro. El mensaje central que destaca esta quinta visión profética es que el verdadero templo viviente será terminado mediante la obra del Ruaj de Elohim, del Espíritu de Elohim. Una vez más, vemos el presente en la luz de la historia del pasado, siempre y cuando comprendemos que la historia pasada nos sirve como soporte físico para comprender las realidades espirituales. Con eso quiero decir que siempre el Tanaj nos provee un contexto, un cuadro histórico en cual Elohim transmitió una cierta enseñanza para su tiempo, revelando para su tiempo un mensaje o un contenido, una carga de enseñanzas que no solamente se limita a la parte visible de su contexto, sino que nos transmite una enseñanza superior espiritual sobre un mundo que no está dentro del tiempo. Al no estar dentro del tiempo, nos alcanza. Esas son enseñanzas, realidades espirituales. Nuestro tema del capítulo 4, nuestro tema presente, se centra en dos secciones. La primera parte que vamos a tocar hoy presenta la revelación espiritual sobre la identidad de los dos olivos. Y la segunda parte que vamos a tratar después, en otra ocasión, vamos a centrarnos en la realidad física, donde lo espiritual se proyecta en la forma en cómo es gobernado el pueblo de Israel. En el capítulo anterior, la visión se centró en la restauración de la autoridad del liderazgo religioso. Esta sección se centra en la restauración del liderazgo social gubernamental del pueblo de Israel. Pero a su vez, esta sección tiene dos partes, ¿no? Vamos a tratar una parte hoy, la parte espiritual, y vamos a ver la parte física, la visible, en una segunda parte. Con el segundo capítulo,
del libro de Zacarías. El cielo nos transmitió la seguridad con la que se restaurará la identidad nacional hebrea, pero esta nación no puede funcionar como cuerpo si carece de pie, ¿verdad? Todo el cuerpo pues necesita andar sobre algo, entonces este cuerpo también necesita sus pies. Un cuerpo necesita de sus dos piernas para poder moverse y sostenerse. Con las visiones del capítulo 3 y el 4, el cielo reedifica los dos pilares que sostienen la construcción de la nación hebrea, el liderazgo. Dos funciones que nos recuerdan el pasado, donde Elohim indicó que su pueblo debe serle una nación de reyes y sacerdote, como se menciona en Éxodo capítulo 19, verso 6, respectivamente en Isaías 61, verso 6. Y también el futuro, ya que el plan de Elohim no cambió, y una vez restaurada la alianza, se restauraron también los valores reales del sacerdocio. Por eso en Berit Hadashah se menciona en 1 Pedro 2, 5 y en Romanos 15, verso 16, estos dos valores que lo mismo estaban en el Tanaj, esos dos piernas, ¿no? Para decir así, en base a cual se sostiene y se mueve la nación hebreo-israelita. En Apocalipsis capítulo 1, verso 6 y el capítulo 5, verso 10, esta obra se representa como un hecho desde la perspectiva atemporal del cielo, una nación de reyes y sacerdotes. En Apocalipsis se describe como un hecho ya real, en el Tanaj como propósito, en Brit Hadashah como que se restauran los valores antiguos, y en Apocalipsis se da por sentado en visión que esta nación sí se convertirá. Esa es la fuerza, el poder, ¿no? El grano de mostaza que crea un Big Bang, ¿no? Aquí está la fuerza de la promesa de Elohim, que él no ve o ve el futuro o presenta desde el pasado el futuro, y lo que nos presenta en el futuro ya lo presenta como un hecho desde el punto de vista del pasado, ¿no? Entonces veremos desde el pasado lo que se cumplirá, lo que se hará, pero siempre mirando la parte real para entender la parte espiritual. Hay quien no necesita mirar la parte real, puede entrar en las cosas espirituales y entender las cosas espirituales, pero la mayoría de las personas necesita ilustraciones, razón por cual las escrituras está sobrecargada de alegoría, de metáfora, de ilustraciones, para que el pueblo, viendo algo físico, pueda entender lo que no es visible. Las cosas sobre Elohim están presentadas desde la fundación del mundo en las cosas que Elohim mismo creó. Entonces, aquí tenemos el manual de instrucción y por eso siempre regresamos al Tanaj, ¿no? Ahora, el escudo de guerra del actual Israel, el escudo del Estado de Israel, es ilustrado en la quinta visión del profeta Zacarías. No sé si ustedes saben. Yo le voy a poner una diapositiva aquí en el video. Los que estarán viendo el audio ya tendrán la visión delante de ellos en la pantalla, el escudo de Israel, ¿no? Donde está la menorá en el centro y los dos olivos, las dos ramas de olivo a izquierda y derecha. Pues esa visión viene de aquí, del capítulo 4 del libro de Zacarías, el escudo del Israel actual y el símbolo nacional hebreo-israelita. Zacarías capítulo 4, verso 1, arrancamos como de costumbre, pues vamos a leer uno por uno los versos y de a paso vamos a explicar. Ustedes pueden hacer una lectura previa a todo el capítulo y así viendo de a poquito las explicaciones. Yo voy a leer la cita, siempre desde la edición Corona de Jerusalén, la que más uso. En mi aquí computadora, de donde les leo, tengo más de 150 ediciones bíblicas, pero en general hago lectura de esta siempre comparándolo con los demás. La cosa más evidente pues se corrigen y se comentan según el contexto correcto. Bueno, Zacarías capítulo 4, verso 1, arrancamos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Volvió y me despertó. No quiere decir que el ángel se hubiese ido y vuelto, sino que es un modismo para decir me despertó una vez más. Recordamos que hemos mencionado al principio de los capítulos porque la secuencia de las visiones no duraron días ni semanas, sino fueron seguidas durante un tiempo. ¿Vale? Eso no significa que, por eso, no tiene sentido común tomar la forma literal. Volvió el ángel como si se había marchado, dentro de 3 días regresó y me siguió con el cuento, ¿no? No. Es posible que el profeta se haya quedado cautivado por las visiones anteriores,
que aún estaba meditando en lo que acaba de ver, y el Malaj le llamó la atención hacia otro aspecto que incumbe el pueblo de hebreo, lo que tenía que saber más, ¿no? Para saber compartir. De aquí dice, hey, despierta, vuelve porque hay más cosas para enseñarte. Entonces, presta atención a lo siguiente. Las potestades que lograron dividir el pueblo hebreo, por encima lograron confundir el pueblo de tal modo que éste perecía a causa de la falta de conocimiento, se describe en otra parte. Cuando no hay entendimiento sobre las realidades espirituales, uno puede estar despierto físicamente pero dormido en su conciencia. No quiere decir que el profeta estaba dormido en su conciencia, ¿no? Entendamos que es una comparación, una alegoría que, para guiar un poquito la mente a una otra realidad. Siempre voy a partir de una realidad física, lo que le ocurrió al profeta, para que entendamos las cosas que nos quiere transmitir, porque el pueblo es así, ¿no? En ese sentido, el estado del profeta Zacarías, que solamente estaba concentrado en una visión anterior, en este caso, el pueblo es literalmente dormido y con falta de conocimiento necesita que sea despertado como de un sueño, ¿no? Porque es lo que hicieron, como vimos al principio del capítulo 1, al principio, las cuatro potestades de los cuatro cuernos, de la plenitud de la actividad de la maldad, hizo a este pueblo que no levante la cabeza. Entonces, con la cabeza para abajo, este pueblo duerme físicamente, ¿no? Bueno, en el sentido alegórico, no físicamente. Tiene físicamente la conciencia dormida. Dicho de otra forma, uno puede saber leer un mensaje bíblico, mas sus ojos no captan el mensaje resumido entre las letras. Hay un sueño espiritual de cual uno debe despertar para que al volverse en sí preste atención a la instrucción del cielo. Así que, por favor, si te encuentras en esta situación que no tienes la mente despejada para que para que tus ojos puedan ver las realidades espirituales, y te cuesta entender lo que estamos compartiendo como en esta serie de Profecías al Día, por favor, trate de tener en cuenta el consejo que está en Apocalipsis capítulo 3, mensaje hacia la Odisea. Te aconsejo que vengas a comprar de mí el colirio para poder ungir tus ojos. ¿Por qué? Porque hay gente que ve y no sabe leer. Lee la Biblia y no entiende nada, y si entiende algo, lo malinterpreta. Entonces no logra ver las verdades espirituales que encripta un texto en sí mismo. Tropieza con la letra, no ve más allá. El espíritu no entra en la profundidad del texto. Nunca pasa de un segundo nivel de la lectura literal para entender por comparación a qué se refiere, qué quiere decir el texto, qué es lo que el espíritu nos enseña. ¿Vale? Entonces, muchos que necesitan ser despertados de este sueño. Zacarías capítulo 4, verso 2 dice, y me dijo, ¿qué ves? Dije, veo un candelabro todo de oro y con una ampolla en su vértice. Tiene 7 lámparas y 7 boquillas para las 7 lámparas que lleva encima, ¿no? Es la descripción de la visión básica. Candelabro, en hebreo está el término, la palabra menoraj, que aquí en el texto está usado. La menoraj es la suma de las 7 lámparas juntadas en un solo cuerpo. La menoraj es una metáfora para describir al pueblo hebreo, que ha sido diseñado como para ser el portador de luz para el resto de las naciones del mundo. Que la nación de Israel será luz para las naciones. Bueno, eso se revela si ustedes abrirán el libro de Isaías, capítulo 42, verso 6. Le voy a citar, como de costumbre, varias citas. Ustedes pueden parar el audio y buscar las referencias que les voy indicando. Así, vemos en Mateo capítulo 5, verso 14, también en el capítulo 5, verso 17, en Filipenses capítulo 2, verso 15, que el Redentor quiso que su pueblo sirva de luces en medio de un mundo que yace en las tinieblas de la maldad. Desde Abraham, vino la instrucción que nos revela el deseo del Creador. Era la voluntad del cielo que en un linaje bendito que iba a tener Abraham, al convertirse en Abraham, cuando iba a pasar de ser de un padre exaltado, un padre de muchas naciones, que la luz del mundo llegue a alumbrar a toda la humanidad. Lean ustedes Génesis capítulo 22, versos 18 al 20, donde
era el propósito, y es todavía, y seguirá siendo, que en Israel, ¿vale?, de descendencia de Abraham y Isaac, quien fue la semilla bendita prometida, y de él en Jacob, es decir, en Israel, todas las naciones de la tierra encuentren la bendición. Y eso porque él puso la Torá como lámpara, como guía, y su espíritu de la Torá es la luz que debería alumbrar, primeramente llenar, alimentar este pueblo, este cuerpo, esta menorá, esta lámpara, para que alumbre las naciones. Bueno, el escudo de armas del pueblo hebreo es por excelencia el mejor de los símbolos que define la nación hebreo-israelita. Las lámparas que se encuentran en las sinagogas de hoy se llaman Ner Tamid, lámpara continua o la llama eterna. Son para simbolizar la menorá que se encontraba en el templo. Ojo, una menorá nunca la van a ver encendidas dentro de una sinagoga hebrea, porque una menorá no se enciende mientras no hay el templo. No hay la verdadera menorá situada en su templo, ¿no? Ahora, por esa razón nosotros no encendemos nunca la menorá. Las personas que encienden la menorá, pues la encienden por considerar, por no darle, no entienden el valor que tiene este como símbolo. En realidad, la luz verdadera está encendida en las almas de los que se dispone. Vamos a verlo más adelante, ¿no? En las almas. La verdadera menorá, cuyo símbolo solo la menorá física es una realidad visible, bueno, hay una realidad espiritual. Entonces, la verdadera menorá está dentro de las almas. Es aquí donde se enciende la luz del espíritu, del Ruach, y está brindando luz izquierda y derecha, porque es lo que dijo Yeshua. Cuando uno tiene luz, ¿qué hace con ella? Le pone debajo de algo para que se, claro, si yo tapo la luz, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a apagar la luz. Y Yeshua dijo, el que tiene luz, situará esta luz encima de la montaña, es decir, sobre la cornisa, así se dice, ¿no? De las casas, encima de las casas, de los tejados, para que todos vean, que alumbre el mundo, ¿no? Es lo que en otra parte dijo Yeshua, de su corazón saldrán ríos de agua viva. Quien tiene esta menorá encendida dentro de él, ¿no? Es allí donde tiene que ser. Aquí es el propósito de la letra de la ley, ¿no? La letra tiene un espíritu. Entonces el espíritu de la Torah es para enseñarme que la letra, que es menorá, la lámpara física, ¿no?, tiene una enseñanza espiritual. Esa enseñanza espiritual es que esta me tiene que representar a mí y tengo que ser yo y tengo que iluminar yo desde adentro, sí, siempre y cuando cumplo o me sitúo dentro del contexto que esta revelación por excelencia maravillosamente lo presenta. Entonces, quien tiene luz, pues lo situará a lo alto para que todos la vean, ¿no? Ahora mismo, como la nación hebrea no conoce el templo verdadero y espiritual, ni la verdadera identidad de la nación hebrea, ni quien alimenta, quien sustenta, quien es el Elohim de Israel, con razón tiene la menorá apagada. Y de todos modos, el verdadero templo se comenzará a construir cuando el pueblo dirá, bendito es el que vino en el nombre de Adonai, como promesa indicando a Yeshua, reconociéndolo a él como Mashiach, el que vino a ser el Cordero profetizado en las Escrituras, el que hoy mismo se debe elegir en el día 10 de Aviv, en cual estamos, hoy mismo Shabbat, día 04 del mes 4 gregoriano, pues estamos en el día 10 del primer mes del calendario hebreo. En este día pues se elige el Cordero y es el momento cuando uno debe elegir su vida. Entonces, cuando hay dentro el conocimiento sobre quién es el verdadero Cordero, sobre quién es Yeshua, ¿no?, en su alma se forma la piedra viva que será parte en su debido tiempo del templo viviente. Es allí donde esta lámpara pues se completará cuando se fundirán con las demás a martillazo. No por nada esta instrucción en la Torah que la menorá se formaba a martillazo, no de hierro fundido, no de metal, no se quemaba el oro para que así se amoldea, sino con el martillo. Eso en la instrucción es importante dentro de su propio contexto, pero seguimos, ¿no? Los orígenes hebreos de la menorá se remonta en los días del Éxodo
de Egipto, cuando los hebreos deambulaban por el desierto de Sinaí. Fue allí en Sinaí, donde Moisés recibió el mandato de hacer un candelabro de oro puro y como les decía, labrado a martillo, con 6 brazos que saldrán de los lados de su tronco, de los 2 lados, 3 brazos del candelabro de un lado de él y 3 brazos de otro lado. Y tendrían en cada brazo 3 copas en forma de flores de almendro con una manzana y una flor, y serán 7 sus lámparas. Es la instrucción que Moisés recibió en la imagen que se ilustró sobre una imagen física que él iba a construir, que en realidad describe la esencia del plan de redención en lo que se formará el pueblo de Israel, de verdad. Por eso es importante tener en cuenta ese detalle, labrado a martillo, porque es así como ahora mismo estas piezas que formarán la nación hebrea eh, están preparadas a martillos labradas y cada uno será injertadas en su lugar para completar lo que en esta descripción se presenta como menorá. Éxodo capítulo 12, verso 31 a 37 hemos leído. Sigue la visión diciendo que, como lo vio, todo de oro. Y es una ilustración perfecta de una purísima enseñanza, ¿vale? El oro lo vimos en la parte anterior, lo que esto significa, en el capítulo 3. Por eso, en realidad en sí, describe la forma de la bendición, como dice en el Tanaj. ¿Qué pueblo como tú recibió una Torah tan justa, perfecta, recta y buena, como también lo cita Pablo en Brit Hadashah? ¿No? ¿Qué pueblo, qué nación, otra nación como tú recibió una Torah así? Pues esa es la pureza, la suma de todas las instrucciones es la Emet, ¿no? Y esa por excelencia describe a Torah Hai. A Torah Hai es Yeshua, ¿no? Es el Cordero, nuestro Redentor. Por eso, la representación que es de oro describe la perfección de la purísima enseñanza preciosa, indestructible. A veces te impresiona, ¿no? Eh, estos detalles. Cuando penetras con la mente, cuando la mente se centra a lo alto y trata de entender y ubicarse en lo que transmite uno, no, es imposible que uno no se llene de esta alegría de emoción. Bueno, seguimos. Vimos en el capítulo anterior lo que representa el oro. Es importante, ¿no?, tener en cuenta que cada presentación que vamos haciendo edifica sobre la anterior. Por eso es importante tenerlo en cuenta a boli, al lápiz y al cuaderno para tener en cuenta los detalles, ¿no? Entonces cada uno completa en una parte anterior. Nunca se puede dar todo de golpe, ya que será ahí bastante tiempo, ¿no?, para presentar los detalles. Entonces vamos de a poquito viéndolos. Como vimos como el mensaje es más bien espiritual que físico, esta visión, vemos que en el Salmo capítulo 45, verso 13, se describe con qué carácter está envuelta la prometida del Cordero. La menorá es una ilustración del pueblo. Entonces el pueblo es la suma de los redimidos. Y así en Salmo 45, verso 13 se describe cómo está envuelta la prometida del Cordero, es decir, el resto del remanente del pueblo hebreo redimido en Yeshua, obviamente. La metáfora describe a la novia revestida con una tela de seda entretejida con hilos de oro, ¿vale? Por eso la pureza de la vestidura, es decir, blanco, el lino, vimos en la parte anterior la vestidura del sacerdote, con el carácter que nos quiere brindar, y además lino torcido en algunas partes, reforzados en cuanto a los que vamos a presentar en esta parte, ¿no?, sobre los dirigentes, que los fuerza, los tuerces el carácter de ellos para que sea bien fuerte, ¿no?, en ese sentido. En este caso, el blanco, el tejido blanco de seda está entretejida con hilos de oro, ¿no? No solamente la blancura, sino también por excelencia en un énfasis de la pureza, donde se agrega el oro a la vestidura blanca.
Oh, si podrían entender las metáforas. Una ampolla dice en su vértice. También otro detalle que resalta en nuestro verso segundo. ¿Qué ves? Pregunta el Malach, como si este no hubiese visto, pero para ayudarlo a centrarse. Mira, presta atención, no lo veas así superficialmente, sino fíjate en los detalles, presta atención, porque por algo estamos invitados a fijar los ojos y no apartar los ojos de lo que vemos, ¿no? Un candelabro todo de oro, una ampolla en su vértice. El texto hebreo nos da a entender perdón, que encima de la menorá había una fuente o depósito con aceite de donde se alimentaban las lámparas. Así vemos en Brit Hadashah en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, que Yeshua es la cabeza de la congregación de los redimidos. En las bodas judías, quien conoce la tradición de las bodas dentro del pueblo de Israel, esta ilustración se observa en el momento cuando el varón extiende su talit sobre la cabeza de su prometida en el día cuando los dos efectúan los votos del compromiso matrimonial. Eso es lo que se ilustra, que encima de la menorá había una ampolla, un vaso, ¿no? Encima de la menorá. Porque es de la plenitud del Espíritu de Yeshua, es de donde todos nosotros recibimos misericordia, dice en el Juan capítulo 1, verso 16, de la plenitud, ¿no? De aquí se nos derrama para abajo. Un esposo es la cabeza de su familia y él es el que suministra los recursos necesarios para toda su casa. Por eso aparece encima y por eso Yeshua se presenta como cabeza del cuerpo. Recordamos que la instrucción del Tanaj en Brit Hadashah, y Pablo bien lo menciona, el varón que no provee para su casa es peor que un incrédulo, ¿no? Hay tres condiciones, tres factores determinantes que la Torá obliga al varón en ese sentido, como obligación, como lo que él tiene que firmar el certificado en esta ketubá cuando firman el derecho, la protección, la seguridad social que tendrá su esposa antes de que él extienda su talit sobre su cabeza, ¿no? Le firma el contrato que se llama ketubá. Entonces, aquí el varón se compromete con tres factores para dar a su mujer, a su prometida, ciertas necesidades, como es la afección, la ropa, la comida y la protección de la casa, ¿no? Eso así en resumen. Los tres, el varón que no provee eso, no se dispone en ese sentido, es peor que en un incrédulo. Entonces, cuando ustedes siguen viendo cómo Yeshua, el Elohim del Tanaj, se manifestó como esposo en el Tanaj, es fácil, pero lo pueden ver lo mismo en Brit Hadashah, donde él se dispuso a derramar su sangre, dar su cuerpo, ofrecer este alimento, murió para dar vida a los demás, dispuso y envió trabajadores a su campo para que ofrezca alimento a su casa a su debido tiempo. Todas esas instrucciones, como se presenta en letra, en ordenanza en el Tanaj, él lo muestra en vida, en la práctica. Quien no entiende que Yeshua es Elohim del Tanaj y lo confunde con su padre, nunca va a ver en Brit Hadashah lo que el Tanaj revela en letra, no lo va a ver cumpliéndose en la vida de Yeshua y él viviendo de manera práctica lo que enseñó en letra como ley lo dio en teoría, como instrucción, lo mostró de forma física y brindó todas estas a su prometida, al pueblo de los redimidos sobre el cual él extendió una vez que restauró la alianza, le firmó el contrato. Cuando, cuando Yeshua restauró la alianza, prácticamente es lo que en la boda judía se entiende como el firmar el certificado de la ketubá, ¿no? De ese certificado donde el esposo hace su uso de compromiso para su novia, garantizándole todo lo que ella necesita para su bienestar. Entonces, una vez que eso se firma, el varón extiende sobre ella su protección, su talit, ¿no? Sellando. Por eso en la visión aparece esta ampolla en su vértice, es decir, encima de donde toda la menorá recibe todo lo necesario para que pueda alumbrar.
El Elohim, Salvador de Israel, se presenta como padre, como esposo, como pastor, como rey, como Goel, es decir, redentor, el pariente más cercano, como Elohim de su pueblo. Cada descripción es una forma para ilustrar lo mismo que se revela en la visión mediante este depósito encima de la menorá. Todos los títulos antes mencionados están explicados en el contexto de la cita del Tanaj y el Brit Hadashah, a fin de conocer quién es el ser que se nos reveló sobre todo. Les invito, por favor, vean la serie 12 presentaciones, son 16 audios creo, ya que la parte 11 y la parte 12 fueron divididas en dos partes más y hay una parte de introducción. Entonces son 12 presentaciones más una introducción sobre la identidad del Elohim de Israel. Los estudios están disponibles en nuestra página web www.miredentor.net y también en el canal de YouTube. En la página net están también, tanto por escrito como por audio, todas estas 12 presentaciones sobre la identidad del Elohim de Israel, donde todos los títulos antes mencionados aparecen. Sus 7 lámparas sigue la visión y en cual se centró el profeta viendo, ¿no?, esos detalles, que hay 7 lámparas unidas en un solo tronco. Así leemos en Éxodo 25, 31 a 32. Antes, bueno, lo hemos leído. 7 es la suma de la plenitud de las revelaciones de Elohim. Un paquete indivisible, indestructible, para decirlo mejor. 7 océanos, hay 7 colores del arco iris, son 7 los días de la semana, 7 semanas completas desde la tercera hasta la cuarta fiesta solemne de Adonai. 7 son los colores básicos, 7 notas musicales básicas, 7 continentes, 7 trompetas, 7 sellos, 7 postreras plagas, 7 las revelaciones sobre las congregaciones de los redimidos esparcidos por el mundo. Las 7 lámparas unidas es una misma lámpara, describen la completa obra de la redención. Si ustedes lean Juan 17, y les invito a que lean todo el capítulo, observarán que allá se ilustra el cuerpo de los discípulos como una misma menorá. Es otra forma, otra alegoría. El Tanaj pues presenta una misma enseñanza de diferentes puntos de vista usando diferentes metáforas. Aquí en Juan 17 lo mismo, la misma menorá se presenta en la organización, este grupo de los discípulos que quedaron 11, ¿no? Descartamos a Judas, quien se apartó del grupo traicionando, ¿no?, a su maestro. En Juan 17 se ilustra el cuerpo de los discípulos como una misma menorá, una misma lámpara donde los discípulos andan en plena unidad formando parte de un mismo cuerpo, y no 11 discípulos independientes, aunque no eran un discípulo con un cuerpo con 11 cabezas, ¿no?, ni un discípulo con 11 cuerpos, ¿no? Entendamos que partiendo de una realidad física, entendamos la realidad espiritual. La realidad espiritual es que ellos fueron hechos ser unidos en los mismos espíritus, ¿no? Cuando se trata de la obra de redención, no debe haber individualismo entre los creyentes, sino que todos deben obrar como una sola carne. Eso es ejad, como un solo cuerpo sujeto a la voluntad de un mismo ruaj, porque por un mismo ruaj han sido todos engendrados y por un mismo espíritu, un mismo ruaj, todos sobreviven, todos sobrevivimos. Por eso todos recibimos vida de un mismo espíritu dador de vida, el ruaj Hay, el ruaj vivificante. Pueden ustedes leer un poquito 1 Corintios capítulo 12, verso 13, Romanos 6, 3, para dar un poquito de peso a estas palabras. El capítulo 12 de la primera carta dirigida hacia los creyentes residentes en Corintios, Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, ¿no?, enseña bastante claro cómo cada creyente es parte de un mismo cuerpo y todos los miembros del cuerpo colaboran entre sí en función de los comandos que el cerebro, la cabeza, quien es Yeshua, ordena, y todo funciona en perfecta armonía porque su espíritu obra entre todos los miembros. Claro, claro está que esta descripción es el propósito final en cual se convertirá este pueblo. Todo bien armado y ordenado como un buque de guerra, para decirlo así, usando el contexto
de la necesidad del pueblo, ¿no? Necesitaba armarse, dada al contexto de los enemigos. En ese sentido, un buque de guerra está bien organizado, instruido, cada uno conoce su lugar, su posición, y está funcionando en plena armonía, armado con todo lo necesario, todo un ejército, ¿no? Es así como se presenta la menorá, en ese sentido de cómo se describe el pueblo de los redimidos en lo que, como en lo que se tiene que convertir, para decir, un armazón, una fortaleza. Comfort es la invitación, ven, la invitación de los demás que entre en el fuerte, ¿no? Comfort es en la palabra, el término en inglés, confort, reconforta, conforte al pueblo, a mi pueblo, dice en Isaías 51, creo, ¿no? Es donde es llamado el pueblo venir dentro de la fortaleza. Esa fortaleza es la suma de los redimidos que está fortificada por el armazón, que es la coraza que provee Yeshua, ¿no? Bueno, nos desviamos en más detalle, pero seguimos concentrándonos en nuestro tema. En otro ejemplo, como este pueblo hebreo no ha cumplido con su propósito de ser reyes y sacerdotes para servir de luz a las naciones, por hincharse de orgullo y vanagloriarse, las ramas naturales han sido cortadas. Shaul lo presenta en su libro hacia la comunidad de los que vivían en Roma, los creyentes en Roma, en Romanos capítulo 11, donde las 12 tribus de Israel es una otra forma de describir la menorá, con las 7 lámparas. En este caso se presenta a Israel como un tronco que es Jacob, que tiene 12 ramas, ¿no? Es la misma ilustración, otra visión, otra ilustración, otra metáfora sobre una misma realidad. Pues las 12 tribus de Israel han sido desgarradas de su lugar de privilegio, y en el mismo capítulo se describe la perfecta obra de la redención y restauración, porque la redención sin restauración no es eficiente. Entonces, para que uno sea restaurado, debe ser redimido primero, y un redimido, a su vez, Yeshua, ¿qué está haciendo? Pues lo restaura en su lugar. Es aquí donde los 12 tribus son reintegradas dentro de su lugar natural en Jacob. Nosotros somos parte de una de las 12 tribus, por eso no hay una tercera puerta en la Nueva Jerusalén, no hay un derecho para los gentiles, no hay una puerta para ellos, no hay un privilegio para ellos. Todo el mundo gentil tiene que entrar en Israel por una de las 12 puertas de los 12 tribus, de las 12 ramas de este tronco que es Jacob, cuyas raíces es su Elohim, es decir, es Yeshua. Mirando desde la perspectiva del plan maestro ilustrado en la menorá, vemos como las 12 tribus han sido cortadas del tronco Jacob en el hecho que las 7 lámparas han sido desarraigadas de su lugar, y por ende así aparece en Apocalipsis 1 hasta el capítulo 3, del capítulo 1 al capítulo 3, como 7 lámparas independientes. La promesa aseguró que aún exiliado el pueblo hebreo y dividido en la plenitud de las naciones, su Elohim, en los 4 puntos cardinales, ¿no? Entre las naciones, vimos en el capítulo 1, su Elohim seguirá velando entre ellos, manteniendo una llama encendida, siendo para ello, como compartimos, un pequeño santuario entre las naciones. Así aparece Yeshua en los primeros 3 capítulos del libro de la Revelación, estando en medio de las 7 lámparas. Pero gozamos de decenas de promesas donde la nación de Israel estará una vez más y para siempre unida, 12 tribus restauradas en Jacob, 7 lámparas soldadas en una misma menorá, 2 reinos en Ezequiel, 2 reinos divididos en Ezequiel 34, 2 varas rotas de los 2 reinos, de nuevo un cetro en la mano del rey Hamashiach de Shiloh, ¿no? Hay decenas de profecías que nos presentan la la restauración de esta nación dividida. Esta misma ilustración está en Ezequiel 34. Le mencioné una cita, un pequeño santuario entre las naciones. Puede encontrar la cita dentro de un estudio con este mismo nombre. Por favor, busquen en la página web o en el grupo En Defensa de la Verdad, en la página de Facebook, donde está entre los archivos del grupo, si no tienen, o en la página web también, está disponible el estudio que se llama Un pequeño santuario entre las naciones. Les recomiendo a lo largo de todos esos estudios, ciertos estudios, para que puedan ubicarse dentro del contexto, ya que hay más detalles siempre
correlacionada con las enseñanzas. Entonces es bueno verlo en paralelo para que así se edifiquen y que se ubiquen más en el contexto de lo que las escrituras nos enseñan. Como les decía, en Ezequiel 34 es un capítulo donde aparece el maestro artesano que está juntando en su mano las 37, perdón, creo que es el capítulo 9 del 34. En 34 también está sobre la restauración, cómo se forman el despertar de Israel. En 34 se presenta 37, perdón, se presenta los dos reinos, y aquí donde el maestro arquitecto artesano está juntando en su mano las dos varas del reinado. Mencioné maestro artesano para los que escucharon el capítulo 1 sobre los 4 artesanos, ¿no? O los 4 traducidos en algunos textos, los 4 herreros. Yeshua es por excelencia el carpintero, el artesano, maestro en ese sentido, el arquitecto que hará la obra maestra de la reconstrucción del verdadero templo viviente, y quien también juntará las dos varas del reinado que el lamed, es decir, el bastón del gobernante. La letra lamed es un bastón, ¿no? Y dentro del término Elohim, él está formado por la letra Aleph y Lamed. Aleph es la cabeza, entonces Lamed es el poderoso quien tiene la autoridad en su mano. La cabeza es el líder quien tiene el poder. Eso significa el término Elohim que usamos. El dirigente, la cabeza que tiene la vara del reinado en su mano. Es decir, el bastón del gobernante, sea de nuevo, él va a ser de nuevo, y las dos varas de este reino de Israel divididas, rotas en dos, va a ser de nuevo en sus manos, en las manos de Shilo, siendo Shilo el título por excelencia del Melech, rey de los reyes, Yeshua HaAdonai. ¿Vale? Pero que entiendan, presten atención y entiendan. El Elohim es la Aleph y la Lamed. La cabeza, el toro, el gobernante que tiene la vara del reinado. Es la autoridad quien guía a su pueblo por el buen camino. Eso es Shilo. Eso es lo que representa la letra Lamed, ¿no? Ese es el que describe el bastón del gobernante. Y este ahora mismo está dividido en dos. Ha sido partido. La bendición del primogénito ha sido dividida entre la casa de Judá y de Efraín. Y este reino se separó en dos. Pues en la mano de Yeshua, una vez más, este será una. Ahora mismo, pues las 12 reinas están desgarrados de su tronco, pero está en proceso de formación para que el arquitecto, el alfarero, les amoldea de nuevo para formar de nuevo el árbol con las 12 ramas, o las 12 lámparas que está Apocalipsis de 1 al 3, vuelven a ser las 7 ramas, las 7 lámparas, vuelve a ser una menorá, no 7 candelas individuales, sino una menorá. Es lo que es la restauración de la identidad nacional hebrea. En el audio anterior que presenté, este mismo día, pues también describí cuándo será el momento cuando las dos van a volver y van a ser una nación poderosa, esta montaña, esta piedrecita que se desprenderá sin la ayuda de una mano humana, no usará el gobierno humano, no usará las Naciones Unidas, sino que es obra del Ruach, como vamos a ver a continuación en la segunda parte de este capítulo. No es por el poder del hombre, sino por la voluntad y el poder del Ruach, el espíritu del Elohim viviente, del Elohim de Israel, de Yeshua, quien es el Ruach Hai, el Ruach vivificante, quien hará que esta piedrecita destruya el poder unido sobre el cual reina el príncipe de este mundo, según presentamos en Apocalipsis 17:3. Y esta piedrecita se convertirá en un reino que nunca jamás será más afectado, ¿no? En otros capítulos de Profecías al Día hemos presentado más detalles sobre el futuro revelado, ¿no? Lo que está por venir. Sobre todo el propósito de la menorá es alumbrar, y la luz que alumbra en la oscuridad del mundo es también Yeshua, es una ilustración sobre él. Y él, como hijos suyos, pues nos brindó también, nos delegó también esta capacidad de servir de luz. Por eso lo dije, el que tiene luz, ¿qué hará? Pues lo pondrá en lo alto, porque de él no puede parar quien de su corazón brota ríos de agua viva.
los tiene que derramar hacia los demás y servir de bendición incondicional a todos los demás hasta que todo el pueblo sea saciado, ¿no? No solamente que tenga un mendrugo de pan y un trago de agua, sino que tenga a su disposición un río de agua viva. Es lo que compartimos. Yeshua es el ungido. Las escrituras describen que para ungir al que tiene que ser ungido, el mismo debe ser machacado. Si la aceituna no se machaca, no derrama su aceite. Entiendan estas metáforas, no las voy a explicar. Él fue molido por nuestros pecados, dice en Isaías 53, verso 5, para que podamos hallar vida de su ruaj. Él es la verdadera luz. Juan capítulo 6, verso 12, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que tendrá es lo que Él nos brindó, su espíritu, su ruaj. Zacarías capítulo 4, verso 3 dice, hay también dos olivos. Junto a él, es decir, aquí, a la menorá, ¿no? Uno a su derecha de esta menorá y el otro a su izquierda. Y aquí se centra nuestra parte, el corazón, o de nuestra primera parte de esta sección de este capítulo, presentando la parte espiritual, a quien describe los dos olivos. El olivo en Medio Oriente siempre fue un símbolo de sabiduría, prosperidad, fortaleza y bendición, una excelente ilustración sobre las características divinas. El olivo es una de las 7 especies con cual ha sido bendecida la tierra de Israel junto al trigo, cebada, uva, dátil, higo y granada, según se presenta en Deuteronomio capítulo 8, verso 8. Esas 7 especias presentan características humanas que en su forma más ilustrativa describen los rasgos divinos. Cada fruta señala una cierta forma en que la tierra de Israel fue bendecida a fin de ilustrar cómo el ser humano puede cultivar en su interior los rasgos perdidos para crecer espiritualmente y acercarse a reflejar la imagen perdida de su Elohim. En el caso del olivo, el aceite se obtiene presionándolo. La aceituna saca lo mejor de sí cuando es exprimida. Eso contiene mucha enseñanza, ya que no por nada tenemos las metáforas. Las metáforas nos guían a mirar una realidad física para entender una enseñanza espiritual. Es aquí como Yeshua se nos describe que fue molido, y es por este camino por donde nosotros también pasamos muchas veces. Si logramos ver esa realidad en la luz de las verdades espirituales, comprenderán el por qué es necesario a veces que seamos exprimidos, puestos a prueba a fin de ser librados de las impurezas, para separar el líquido que es oro, es decir, la verdadera fe. Es imprescindible que la fe sea probada, exprimida, para que se logre obtener el aceite virgen extra, es decir, una fe pura. La presión hace despegar la escoria que se ha pegado de nosotros a lo largo de nuestras vidas. Esas son falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos rasgos a semejanza del carácter de nuestro Padre, el que se viste como Labán, es decir, blanco, el Elohim, príncipe de este mundo, quien se viste de luz para engañar y presentarse como si fuera nuestro Padre. Y mucha gente dice, Señor, mi Dios, mi Señor, no, porque no sabe quién es. Lo llama así, no sabe quién está detrás de estos títulos, ¿no? Por eso hay que romper el cascarón de esta aceituna para sacar, ¿no? Separar la impureza y sacar el oro puro, es decir, sacar la verdad, sacar de aquí, de la vida de una persona, la verdadera enseñanza. Lo que es importante. El Mashiach Yeshua, como Padre nuestro, el segundo Adán, un ruaj vivificante, por cuyo espíritu somos engendrados, pasó por este camino y fue exprimido, partido como el pan, derramándose para nosotros como ejemplo a seguir en cuanto a la redención de los demás. Como hijos suyos, en obediencia a la Torá, su palabra, sus instrucciones, para nosotros debemos andar imitando sus pasos, viendo lo que nos enseñó a fin de identificarnos con él.
tanto en padecimiento como en honra, según se menciona en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. No significa, por eso mencioné, en cuanto a la obra de la redención. En cuanto a la obra de redención, nosotros no podemos ser redentores, pero si Él nos dio una lección, porque solamente cuando el grano de trigo muere puede producir fruto, es aquí donde uno debe sacrificarse a sí mismo para partirse para los demás, para que los demás reciban bendición. Si un grano de trigo no muere, no puede producir fruto, ¿no? Entonces, para servir de alimento en ese sentido, debe dejarse moler. Un grano duro no sirve de alimento, hay que molerlo, ¿no? Hay que enterrarlo para producir más frutos. Entonces hay que dar muerte al yo para que pueda resucitar el Mashiach. Y si el Mashiach vive en mí, yo viviré siendo sus manos, sus pies, sus bocas, ¿no? Serviré como medio a través del cual fluirá el aceite puro hacia los demás, la luz de vida. Bueno, entienda. Escribió Pedro: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice en 1 Pedro capítulo 4, verso 14 al verso 13. Pablo se escribió a su vez: la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, dice en Romanos 5, verso 3 a 4. Y en otra edición se traduce el mismo texto de esta forma: si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Por eso hay que aplastar, ¿no?, la aceituna, por eso son necesarias las pruebas. Nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta, ¿no? Eso es la parte bonita. Hay que centrarse en ese sentido y ver la parte más importante antes de lo que es más urgente, lo que es más importante, ¿no? Si a una oliva no se le aprieta, pues no soltará el precioso aceite, que es de tanta bendición para mucho. Y el aceite sirve como de grato olor, como perfume, como medicamento para sanar, como alimento, como ofrenda de gratitud a Elohim. Tiene muchos propósitos este aceite. Entonces, uno debe pasar por ciertas circunstancias y Elohim que nos ayude que superemos todas las pruebas a fin de poder sacar lo mejor. No lo más bueno, sino lo mejor, porque lo más bueno también dan todas entre las naciones y nosotros aprendimos lo más bueno. Elohim quiere sacar lo mejor. Por eso hay que apretar la aceituna hasta lo máximo para sacar, y esto en frío, porque si lo pones a caliente, ya no es aceite virgen puro, virgen extra, no, no es el mejor. No, el virgen extra se expresa, se exprime a menos de 45 grados o 40 y pico grados para que no supere el proceso de calentamiento que hace daño al proceso al aceite virgen extra. Ya lo convierte en aceite frutado, bueno, en otra clase de aceite. Bueno, vamos a conocer un poco sobre la deidad verdadera. Los dos olivos. Vamos a conocer un poco sobre la deidad verdadera. Dicen Zacarías capítulo 3, verso 3, capítulo 4, verso 3, volvamos a leer la cita. Hay también dos olivos junto a la menorá, uno a derecha y el otro a su izquierda. Sobre este verso hay una hermosa y profunda descripción en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 14, verso 9 al 10. Es donde Elohim se describe así: yo soy como ciprés siempre verde, y gracias a mí se te halla fruto. Y aquí exigen, y aquí sigue el texto con una pregunta de 2000 puntos. Este texto sigue, Oseas capítulo 14, verso 9 al 10, sigue con una pregunta de 2000 puntos. Bueno, dice 2000 para exaltar, ¿no?, para sacar en evidencia, ¿no?, recalcar el detalle. Yo soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí te haya fruto. ¿Quién es sabio para entender estas cosas? Inteligente para conocerlas. Y hay un aviso más en este texto: que rectos son los caminos de Adonai,
Por ellos caminan los justos, mas los rebeldes en ellos tropiezan. Vean todo el capítulo, por favor. Es para reflexionar cómo es que en un camino perfecto, lleno de justicia, mientras uno haya bendición, otro tropieza y no entiende. Es más, tergiversa todo hasta lo más claro. No voy a comentar, quédense con la idea, con el aviso y con la pregunta: ¿quién es sabio para entender estas cosas? Yo soy un olivo, yo soy como un cipre verde. Todo tu fruto, dice en otra parte, proviene de mí. El texto del profeta Oseas nos transmite el hecho que por nosotros mismos nada somos, nada bueno para la eternidad producimos, no tenemos luz ni siquiera para guiarnos a nosotros mismos. David se expresó de maravilla este hecho al decir: porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. 1 Corintios 29, verso 14. Jacob lo describe también en Brit Hadashah, en Santiago, capítulo 1, verso 17. Santiago es como se conoce el nombre en cristiano, para decir así, de Jacob. La mayoría, si digo Jacob, capítulo 1, no sabe qué libro es este. Por eso hace falta, para los que no saben, citar Santiago 1, 17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Elohim, nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo y nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, ¿no? Él es estable, Él es Aleph y Tav, y lo que dijo hará y lo que presentó desde el principio cumplirá hasta el final, porque como hubo cielos nuevos, habrá tierra nueva. Como hubo al principio cielos nuevos y tierra nueva, también está en Apocalipsis, ¿no? Y como estaba la tierra antes, se describe que quedará en el mundo al final, después de las 7 plagas, a lo largo de los 1000 años, hasta que la tierra será restaurada por completa al final de los 1000 años, para la eternidad después. Pero aquí está la mente que requiere de inteligencia. ¿Quiénes son los dos olivos? Si total excitado sobre un árbol verde, de quien nos viene todo el fruto. Es aquí donde la mente de muchos tropiezan y se bloquea. Cuando me escuchan hablar que hay dos seres dentro del plan de redención, pero uno solo cuando estoy hablando de la fe hebrea. De aquí el reto de la pregunta que pone el mismo Elohim de Israel. ¿Quién es sabio para entender estas cosas? Inteligente para conocerlas. Bueno, según lo revelado al profeta Daniel, a pesar de que hay verdades que eran aún misterio para su generación, incluso para él, habrá un cierto tiempo cuando un cierto grupo de personas tendrá la mente dispuesta para comprender, dice en Daniel 12, verso 9 al 10, y le cito: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Están reveladas? Sí. ¿Están en la escritura? Sí. Pero entendimiento está sellado hasta un tiempo. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esta cita pues tiene mucho contexto sobre las verdades para nuestra generación. Los dos olivos proyectan una revelación en metáfora sobre Yeshua y su Padre, hablando sobre esto a un nivel shod, es decir, hablando a una mente que dispone su alma a situarse en los lugares espirituales. El nivel shod es una palabra en hebreo que significa misterio. El nivel shod es el nivel más profundo, uno de los 4 niveles de investigación bíblica. La mayoría pues se limita al primer nivel. El nivel Shod es el nivel 4, para decir así, el más profundo de las investigaciones bíblicas. Es un nivel en cual se requiere la revelación, ya que estamos tratando con los misterios que Elohim ha encerrado en el texto bíblico. Por eso menciona, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel se le presentó, pero no tuvo entendimiento sobre lo que se le presentó. La revelación está aquí, sellada para un tiempo, donde los entendidos comprenderán y los que andan con un corazón que no está totalmente dispuesto a la voluntad de Elohim, pues no entenderán, como dicen Oseas 14, 9, 10, que los caminos de Adonai son rectos para los que andan en justicia, mas los rebeldes en ellas mismas, en estos caminos justos tropiezan. Y en este mismo camino justo, donde he revelado,
todas las cosas para el tiempo del fin, ninguno de los impíos entenderán, pero los impíos sí comprenderán. Y es aquí la mente que requiere sabiduría. Las escrituras contienen misterios que son revelaciones sobre Elohim. El conocimiento sobre Elohim, Elohim es un término en plural, para no decir Elohimes, ¿no? Elohim es un término genérico plural. El conocimiento sobre Elohim no es algo en que no está a nuestro alcance conocerlo, pero sobre su identidad las escrituras han encriptado el conocimiento en ilustraciones, metáforas, en la parte del mobiliario que está dentro del santuario, en los detalles que se revela en los días de la creación, en las 7 fiestas, en los rituales levíticos, en los sacrificios, como en las experiencias de la vida de ciertos personajes del pueblo hebreo, etcétera, ¿no? Hay mucho más detalles. Es aquí donde en la letra se necesita este nivel más profundo para que uno pueda penetrar con la ayuda del Ruach y entender las cosas espirituales, ¿no? El conocimiento está aquí. Sobre Elohim podemos conocer. Sobre su identidad se requiere otra capacidad, otra facultad. No es algo sellado. Ya el libro de Apocalipsis se presenta como abierto para esta generación. Y el Cordero rompió los 7 sellos. Por eso tenemos acceso a todo el conocimiento que Daniel, Pedro, Juanito, Mateito, Pablito no tuvo para su generación. Tenemos mucha más luz que el conjunto de todos. ¿Por qué? Porque los 7 sellos con cual fueron selladas las verdades de la Biblia, las profundidades de los misterios de Elohim encriptados desde la fundación del mundo, sobre el cual Pablo dijo, más revelados a los santos, en la cita de todos los pedeces al final, revelados a los santos en esta generación. Tenemos acceso a este conocimiento y de aquí brindamos, de esta virgen extra, ¿no? De esta luz que ilumina, para iluminar el mundo, primeramente al pueblo, porque si el pueblo no tiene luz para él mismo, ¿qué va a transmitir al mundo? ¿No? El Redentor de Israel dijo que Él es el camino hacia la verdad. La verdad ha sido el tema en debate durante generaciones y aún no muchos saben qué es la verdad o quién es Haemet, la verdad, ¿no? El tema sobre la deidad es algo que está en las escrituras, mas ha estado sellado hasta el momento en que el cielo ha considerado necesario que sea abierto el entendimiento para el tiempo, para cuando dicha enseñanza ha sido diseñada a ser compartida. En Apocalipsis se nos presenta que la salvación nos viene de parte de 2 seres, los 2 olivos, es decir, de parte de Yeshua como de su Padre, en Apocalipsis 7, verso 10. Y es de la misma plenitud de la redención lo que representa este tanque, este recipiente encima de la menorá, de donde los 2 olivos derraman en este recipiente. Es aquí la plenitud de la redención, este tanque, este recipiente, de donde se derraman las bendiciones sobre el pueblo redimido. Yeshua como redentor, ¿no? Como redentor, recalco, hijo de Adán. Él es el tanque sobrecargado con el aceite, de donde se alimenta el pueblo mediante la plenitud de su bondad, como citamos antes. Y es Él quien brinda su espíritu mediante la plenitud de los 7 tubos, es decir, de los servidores que Él usa para suministrar el alimento de vida hacia las 7 lámparas, es decir, dar vida al pueblo hebreo, para hacer brillar en medio de la oscuridad la luz de la verdad. Escuchen bien, ¿no? Con atención lo que estoy diciendo para no repetirme. Se recomienda en este contexto ver el tema el sabio y la sabiduría del cielo para que entiendan que Yeshua edificó su casa, es decir, su pueblo, sobre 7 pilares. Esos 7 pilares son los 7 tubos. Sobre esos 7 pilares descansa la plenitud de todo el pueblo, ¿no? La sabiduría edificó su casa sobre 7 pilares, sobre la plenitud de las enseñanzas y nos brindó una plenitud de servidores mediante cual Él transmite la fuerza o la protección al pueblo. Si quieren verlo como casa, pues el tejado cubre a los que están dentro, ¿no? Él es la kipa, Él es el talit que se pone encima de la casa. Los pilares son los dirigentes que Él eligió para servir como soporte mediante cual Él sostiene esta enseñanza y la comparte para que los que se abarcan dentro hayan cobijo, ¿no? Los 7 tubos son
tiene la misma ilustración. Entiendan por favor en paralelo. Bueno, vimos a Yeshua como redentor es hijo de Adán. Pero como Elohim, Yeshua está a la diestra del poder donde corresponde a un hijo sentarse, al lado derecho de su padre. Es aquí los dos olivos. ¿Vale? Una a izquierda, otra a derecha de la menorá del pueblo de Israel. Y de los dos recibimos, por eso aparece en Apocalipsis, la salvación viene del Padre y del Hijo, de Elohim y del Cordero. En este caso del Padre de Yeshua y de Yeshua, quien es el Cordero, ¿no? Que como Ben Adán, él es el propiciatorio mediante cual se nos transmite. En ese sentido, él es como Ben Adán, como redentor, como Goel, es el tanque de donde me viene o mediante cual se me transmite el aceite de los dos olivos, de Yeshua y de su padre, la salvación. En este caso, en el sentido, en el sentido de las escrituras hebreas, la palabra diestra no quiere decir mera posición derecha. Más bien es una palabra que está refiriendo a un lugar de privilegio y poder, y no solo al lado, ni solo a su mano derecha. Cada vez que encontramos en Berit Hadashah que Yeshua se sienta a la diestra de su Padre, no meramente significa que se sitúa al lado derecho, sino al lado del poder. Eso quiere decir que Él no solo está a su derecha, sino que lleva sobre sí la autoridad del poder de su Padre. En otras palabras, se afirma que a pesar de su naturaleza humana, actúa respaldado por toda la autoridad divina que delega a su Padre, dado que en su naturaleza como espíritu es hijo de Elohim, es Elohim e hijo de su Padre, Elohim Elión Altísimo. Sobre todos los testimonios de los mismos, sobre todos los testimonios que están en Brit Hadashah, y creo que está en uno de los estudios, no recuerdo el nombre, donde he presentado 7 de los testimonios. Él, sobre todos los demás testimonios sobre quién es Yeshua, el más importante es el testimonio de los demonios, porque esos malachim caídos, esos ángeles caídos, conocen de verdad quién es Yeshua, no como Ben Adam, como descendiente de Miriam, sino en su naturaleza como ser Ben Elión. Y es así como lo describe en las escrituras, en Mateo capítulo 8, verso 29, en Marcos 5, 7, como describe a Ben Adam, al hijo de Adán, hijo de Miriam, al ser más allá de su apariencia como humano, hijo de Elohim Altísimo, el hijo de aquel que está por encima de todo. Es la descripción mayor y con más peso de todos los maestros, instructores humanos que existió en todas las generaciones. Un hombre es un hombre, no conoce las realidades espirituales. Trata de entender por revelación, pero los demonios conocen por realidad, porque ellos vivió y temía y sabía la autoridad de quién es aquel que les decía, sal de ellos, déjalos libres, nunca más vuelvan con ellos. Y a su voz, toda la clase de demonios temían. Dice Elohim, los demonios, los Elohim de este mundo, creen y tiemblan de miedo porque saben qué autoridad tiene Yeshua Ben Elión. Las escrituras declaran que en él, es decir, en Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Colosenses capítulo 2, verso 9. Él actúa en virtud del poder de su divinidad, aunque nunca hizo caso de su derecho para defenderse, ya que no vino para ser reconocido como Elohim, sino como Goel, pariente redentor. Por eso siempre creo que unos 80 veces en Brit Hadashah, y casi siempre él mismo citó este título favorito suyo, Ben Adam, hijo de Adán, porque él vino como Goel, no se manifestó como Elohim, dejó traspasar el poder que habitaba dentro. Y cuando preguntaron los guardias, ¿a quién buscáis? A Yeshua. Yo soy, Ejiej, prácticamente dijo, seré el que seré, identificando su propia naturaleza y diciendo su propia identidad, su propia esencia de vida en sí mismo, quien es él mismo en su propia naturaleza. Cayeron muertos a como muertos. Bueno, no murieron. Se levantaron enseguida porque los milagros no sirven de mucho cuando no hay la fe por medio. Él mismo afirma
que se le verá sentado a la diestra del poder, dijo en Mateo 26:64, según se anunció en Salmo 110. Y antes del momento en que sus enemigos lo vean aparecer en este puesto como juez soberano, Esteban, como testigo, lo vi allí. Y lean, por favor, Hechos capítulo 7, verso 55. ¿Vale? No, bueno, no voy a entrar en detalle. Hay personas que niegan que Yeshua, siendo Yeshua como hijo de Adán, al ser Elohim en su naturaleza, es Elohim porque tiene un padre propio que es Elohim. Hay personas que niegan eso porque solamente ve al hombre, no ve al Ben Elohim. Y el Adón, Yeshua, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Elohim, dice Marcos 16:19. Pues si decimos que al sentarse a la diestra, es decir, sentarse al lado del poder, la pregunta lógica sería, ¿al lado del poder de quién? ¿Quién es el poderoso a cuyo lado de poder se sentó Yeshua, sino al lado de su propio Padre? ¿Vale? Yeshua no es una holograma tridimensional de una realidad física de un Elohim invisible. Este concepto, a quien lo escuchan decirlo, presentar así, táchanlo como anti-Mashiach, ¿vale? Ya hemos visto quién es, cuál es el espíritu, cómo se manifiesta, quién es el anti-Mashiach. Hay 3 o 4 audios en nuestro canal de YouTube, algunos en estudio por PDF, ¿vale? Toda enseñanza que niega que hay un padre que tiene un hijo y un hijo que tiene un padre, por eso es hijo, porque si no, no fuera hijo, y hay un padre porque tiene un padre, un hijo real, unigénito, engendrado de la misma esencia, de su propia naturaleza, de su propio espíritu, con la misma esencia en su propio ser. La razón por cual Yeshua dijo, yo soy la vida eterna y la resurrección, quien cree en mí no morirá, pasará de muerte a vida, saltará sobre el juicio, y si morirá, lo resucitaré en el día venidero. Porque tiene la vida, la misma vida que vino de su padre. Como un hijo normal, pues tiene vida en sí mismo, como su padre le dio a tener vida. Si usted tiene hijos, mejor entiende, ¿no? Quien no tiene hijo, pues cuesta entenderlo, pero quien tiene puede comprender esta realidad física, porque si entiende la realidad física puede entender la realidad espiritual, porque las cosas sobre Elohim desde la fundación del mundo han sido hechas, reveladas en forma de cómo se da vida un hombre a otra persona, un hombre a otro hombre, ¿no? Los padres a los hijos. Yeshua, una vez completando su labor como redentor, regresó al lado de su padre, al lado del poder, es decir, al lado de su padre, ¿no? Dentro de 1000 años, es allí donde lo verán los que lo traspasaron. Caifás entendió bien las palabras de Yeshua cuando dijo que verán al hijo de Adán a la derecha de Elohim, es decir, su padre, obviamente, ¿no? Regresando sobre las nubes, en Marcos 14, verso 62 dice. Como tal, Caifás rasgó su vestidura como muestra de que rechazó escuchar tal blasfemia. Claro, sería una blasfemia que un mero carne humana se identifique con la esencia del Altísimo, situándose al mismo nivel con el Elohim del cielo. Pero Yeshua no era solo un mero hombre, sino que también era hijo unigénito del mismo Elohim a quien nadie jamás lo vio después de Adán. Y no lo verá hasta que se completen los 1000 años, hasta que la imagen y semejanza de nuestro Hacedor, quien es Yeshua, no será completamente restaurada, porque solamente después el ser humano restaurado pueda estar en la presencia del Padre de Yeshua. Una cita que debe hacer a uno reflexionar es la siguiente. Mashiach es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Para aquellos que niegan que el Mashiach también es el único hijo real del Elohim a quien nadie vio y creen que solo es una imagen holograma de un mismo ser, o que él es el mismo Padre de sí mismo, o que el Mashiach es la imagen, una proyección visible del Elohim invisible, que piensen sobre el sentido de esas palabras. Está a la diestra de Elohim. Bueno, ¿la diestra de quién? En el lugar de poder, ¿al lado de qué? ¿Quién es ese Elohim? Elohim es poderoso, el líder. ¿Al lado de quién? ¿A la diestra de quién? En un lugar de poder, claro, pero ¿de quién?
Y además dice la cita, también intercede por nosotros. Al lado del poder de quién y qué hace, ante quién intercede. Vimos en la parte anterior, en el capítulo 3 del libro de Zacarías, qué significa que el Hasatán está a la derecha del acusado como fiscal. Bueno, estaba literalmente en la visión, pero vemos que la mano derecha no significa necesariamente a la derecha, sino en su ubicación de autoridad, de poder para cumplir con una cierta tarea. Les recomiendo escuchar o leer de nuevo, si acaso no lo recuerdan, qué significa que se reveló en el capítulo 3. También en el mismo capítulo vimos que solo un sacerdote intercede a favor del pueblo ante Elohim y que Yeshua es nuestro sumo sacerdote, el Cohen Gadol por excelencia, el sumo sacerdote. Por ende, ¿ante quién está él intercediendo a favor del ser humano? Porque si él es intercesor, no puede interceder ante sí mismo o ante su propia realidad real. No, que la mente de uno trata de disparar y lo que hace los cuatro cuernos es a uno no razonar en lo que cree. Por eso se lleva a negar incluso los creyentes en Yeshua llegan con ese concepto, no ser solamente anti-Mashiach, sino negar al Redentor quien los redimió. ¿Con qué fin los redimió? ¿Para restaurarlo en qué posición? ¿Para conectarlos con quién? ¿Con él mismo? Pues obviamente que él es el Elohim de Israel, pero el Elohim de Israel dijo, yo te redimiré, te restauraré, te redimiré. ¿Para qué te me redime? Redima. Porque la redención no implica solamente la restauración y redención física, sino también la espiritual, como vimos en los Salmos, porque uno no puede hacer nada para salvar su vida. Entonces, la redención trata la realidad física, el cuerpo, pero también el alma. Mi alma, ¿con quién quiere restaurarla? El que es mi intercesor. Bueno, que piense quién tiene facultad para pensar. Hay quien, pues, tienen ojos y no ven, y mente que no razona. Bueno, no podemos hacer. Nos dirigimos a los que tienen facultad para discernir y entender. Y aquí es la mente de los que siguen en justicia. Deben preguntarse quién no entiende que dentro del plan de la redención estamos hablando de dos seres. Esas preguntas no se tienen que hacer aquellas personas que no entienden por qué dentro de la plan de redención estamos hablando de dos seres, un intercesor, un paracletos como aparece en griego, un menahem como está en el texto hebreo, un abogado, una escalera como en el sueño de Jacob, la Shejinah, un sacerdote, etcétera. Todas esas son formas como se ilustra en la Biblia una misma realidad. Un intercesor siempre media entre dos partes. Y este es Yeshua. Y si Yeshua es el mediador entre dos, siendo el hombre pecador una de las partes, ¿quién es la otra parte con quien el intermediario busca la reconciliación para con el pecador? Entiendan por qué dentro de la redención planteamos ese asunto y por qué la visión presenta dos olivos, ¿no? Al lado derecha y a izquierda también. Esteban, lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh, vio los cielos abiertos y a Yeshua a la diestra de Elohim, Hechos capítulo 5, versos 55, 56. Él vio, no a uno estando en el lugar de poder, sino al lado de, en el lugar de poder al lado de. ¿Cómo pudo Esteban ver a Yeshua a la diestra de Elohim si Yeshua mismo es el mismo Elohim y el mismo único Padre? Sería un no sentido, ¿verdad? En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 nos presenta al Hijo de Elohim sentado a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? En el lugar de poder a mano derecha, como corresponde. ¿Recuerdan la bendición que que Jacob dio a los hijos de Yosef, que puso la mano derecha sobre el hijo menor y la mano izquierda sobre el hijo mayor, cuando tenía que poner la mano derecha como corresponde al primogénito y la mano izquierda sobre el hijo menor, pero lo puso al revés, colocó en el lugar de poder al hijo segundo, ¿ah? Porque eso no es es por elección, por el derecho, ¿no? Bueno, hay mucha enseñanza aquí porque hizo este intercambio. Hay mucha revelación en ese sentido, ya que no es la primera vez cuando se le quita el derecho, el privilegio al primogénito y se le da al segundo, ¿no? Hay una hermosa instrucción aquí. Entonces,
vemos y tratamos de entender esta es la realidad espiritual a partir de lo que tenemos físicamente revelado. Y tenemos una buena revelación, un hecho real, donde la mano derecha fue puesta sobre Efraín, dando el privilegio del primogénito, poniendo por delante al hijo menor ante el hijo mayor, poniéndolo en un lugar de privilegio. ¿Vale? Pero Yeshua no solamente ocupa el lugar de privilegio a ser hijo, sino también ocupa la posición que corresponde a un hijo sentándose al lado. Dice, como vencí, me senté en el trono de mi padre. Y si Yeshua es nuestro padre, pues nosotros vamos a vencer. En ese sentido, nos vamos a situar a su lado derecho, para decir así, en el lugar que nos corresponde, que el honor que nos corresponde. Salomón hizo sentar a su madre Betsabé, a la diestra de su trono. Se menciona en 1 Reyes capítulo 2 verso 19. Es un hecho real, no físico, lo que significaba que la estaba atribuyendo poder y dignidad a su madre, lo estaba situando a su posición, la está elevando de una mera persona que no se daba mucho título a una mujer, pues la elevó al más alto rango que se le puede dar a una mujer en ese sentido. Asimismo, en las reuniones se acostumbraba a sentar a la diestra del anfitrión al invitado de más alto honor. Así se indicaba que el invitado gozaba de una dignidad semejante al que invitaba. Ojo, ¿no? Según la tradición antigua, el entendimiento nos revela que Yeshua, como único hijo legítimo, con toda razón, no solo está físicamente al lado de su padre a su diestra, sino que también en el sentido figurado ocupa el lugar privilegiado del poder que le brinda su padre como heredero del mismo. Vean la parábola en Lucas 14, por favor, verso 8. Para un entendimiento mejor, vean el estudio llamado el derecho del primogénito. En las fuentes que les indiqué están en el canal, en la página web www.miredentor.net. Pueden encontrar el PDF también en los archivos del grupo de Facebook en defensa de la verdad, el derecho del primogénito. Cuando un padre tiene más hijos, el primer nacido recibe un derecho y una autoridad que no se le concede a ningún otro hijo. En la luz de esta ilustración física se nos revelan grandes enseñanzas espirituales. La realidad espiritual es que a pesar de que muchos son llamados hijos de Elohim, solo uno es el unigénito, único en su esencia, único en todo, porque solo uno es el hijo real de Elohim, a quien nunca hemos conocido. Y si algo sabemos sobre el Elohim y papá de Yeshua, conocemos a partir de lo que el hijo, su hijo, nos reveló, según se menciona Mateo 11, verso 27, Juan 1, 18, Lucas 10, 22, muchos otros versos. Y él revela este misterio solo a quien el Padre obviamente le da, su propio Padre le da el visto bueno para que entienda. Nadie conoce al Padre si el Hijo no lo revela. Y claramente, como todo hijo obediente, no dará a conocer la identidad de su padre, no revelará que tiene un su padre y que él es hijo y por algo es hijo, porque él tiene a su mismo padre, ¿no? Y esa es la fe de los discípulos y la fe, la esperanza que ellos compartieron. Nuestra unión, nuestra comunión está con el Padre y con el Hijo. ¿Vale? Todo el que viene que no trae esta enseñanza, aceptando, reconociendo que hay un padre que tiene un hijo y hay un hijo quien es Yeshua, porque tiene a su propio padre real físicamente, no lo recibáis en casa, no le dé la bienvenida, dice Juan, ¿no? Dice la instrucción de los discípulos en Yohanan. Todo espíritu que no testifica a Yeshua que tiene un padre y que hay un padre porque tiene un hijo, quien es Yeshua, es el espíritu del anti-Mashiach. Lean por favor los evangelios de Juan, los libros 1 y el 2 y hasta el tercero, ¿no? En todo se presenta una cierta partecita de esta verdad. En Juan 5:17 dijo Yeshua que él trabaja porque ve a su papá trabajando. Así que en la luz de Proverbios 8:22, verso 23, 31 y 30 también, y como es lógico, los lazos entre ambos, entre Yeshua y su padre, se fortalecieron a medida que el hijo trabajaba al lado de su padre, aprendiendo a imitar sus cualidades. En el verso 19 del mismo capítulo 5 de Juan, Yeshua declara
que lo que hace es lo que aprendió de su papá a hacer. Como todos hijos, ¿no? Quien tiene hijos puede percibir esa realidad espiritual mirando la realidad física donde instruyen a sus hijos en una cierta cosa para que ellos mismos puedan hacerlo por ellos mismos. Obviamente que al hacer sus hijos las mismas cosas no significa que fueron ustedes quienes hicieron lo que sus hijos hicieron. No entendamos el sentido común, porque lo que hizo Yeshua no es lo que eso mismo hizo en realidad su padre mediante la proyección de una forma visible, una holograma tridimensional o en cuántas dimensiones quiere usted que se presenta lo que conocemos a Yeshua. Como la forma visible de Elohim invisible. Entonces, Yeshua como hijo real no existe en realidad porque es la emanación, la proyección de una misma esencia que se materializó en esta forma. Entonces, en realidad no hizo el hijo lo que hizo, sino que hizo el que es llamado padre, aunque no le corresponde ese título porque puede ser padre si tiene un hijo. En este caso, como esta proyección no es hijo real, si es una imagen tridimensional, holográmica, como quieren llamarla, sobre él mismo, en realidad no es hijo, por eso es abominable anti-Mashiach, hay que desecharlo y descartarlo, decir al pecado por su nombre, sea que dices este pecado por su nombre a un hermano detrás de mí, un espíritu adverso a las enseñanzas de Mashiach. Cada uno se merece el honor por lo que hace, el hijo por lo que hace, el padre por lo que enseña al hijo a hacer. En ese sentido, la redención es proyecto del padre de Yeshua y es su papá quien le dio directrices en lo que debe hacer, cuánto debe hacer, a quién hacer entender y por qué no hacer entender a los demás. Pero la obra de la redención es obra del hijo, porque él se dispuso a ser propiamente redentor. Así que hay que honrar al hijo por lo que hizo y al padre de Yeshua por lo que nos dispuso en su hijo. En la parte de enseñanza llamada Yom HaKesech, es decir, el día y la hora que nadie sabe, está por audio también por escrito. Se explica mejor cómo funciona la cadena del mando celestial y cómo se nos revelan las cosas espirituales al pueblo hebreo. Escuchan y leen y practiquen, ¿no? La bendición, Apocalipsis 1:3, feliz del que lee, el que escucha y el que vive, el que pone por obra, es decir, el que comparte esta verdad que para él ha sido de bendición. El mismo modo como Yeshua imitó a su Padre, nosotros somos llamados a andar en los pasos de nuestro Padre. Y si uno es hijo de Yeshua, imitará lo que aprende de su Padre, de modo como hay quien imita las obras de su Padre, el diablo. Cuando uno anda en los caminos de su Padre, imitándolo en todo, su espíritu se funde con el espíritu de su Padre hasta que el dicho de tal palo, tal astilla se vuelve realidad. También se dice la manzana nunca cae lejos del árbol. Eso nos avisa de que los padres y madres nos vemos reflejados en nuestros hijos para bien o para el mal. Es aquí donde se ve los padres en los hijos y se aprecia la educación y los valores que un padre ha transmitido a su hijo. Entendamos la realidad física porque lo mismo entendemos sobre la relación entre Yeshua y su propio padre. Aquí se ve el respeto que un hijo da a sus padres en conformidad con las enseñanzas de la Torá, si de verdad ha aprendido cuáles son las instrucciones que la Torá enseña diciendo honra a tus padres. Y por excelencia Yeshua nos presentó este respeto que él tiene hacia su propio padre. En el Evangelio de Juan capítulo 17 se ilustra cómo deben ser una los creyentes entre sí. Y tal como un creyente es unido a Yeshua, Yeshua es unido a su Padre. Por lo tanto, si uno es unido a Yeshua, siendo Yeshua su Padre, de modo como Yeshua, al ser hijo a su vez, es unido a su propio Padre, nosotros estamos unidos al papá de Yeshua, mediante la unión que Yeshua tiene con su Padre. Mediten bien, por favor, en esas palabras. Repítanlo si es necesario. En la luz de lo que nos revela este orden de unión, entendemos cómo es que el papá de nuestro Padre es también nuestro Padre. Me voy a mi Padre y a vuestro Padre, ¿no? Entendamos ahora cómo el Padre de nuestro Padre es nuestro Padre y por qué nuestro Padre al tener un padre, en realidad el padre de nuestro padre es como nosotros decimos, nuestro abuelo, ¿vale? No es una ofensa, no es una menospreciar
al uno, sino todo lo contrario. Las Escrituras nos enseñan a dar todo el honor a los que tienen los pelos blancos, es decir, que son nuestros padres, y el padre de nuestro padre, y el padre del padre de nuestro padre, ¿no? De la misma palabra ab para describir todo el linaje, incluso a los maestros. Si un creyente en Yeshua es unido a él lo sienta al lado de su poder, calificándolo y cargándolo de su misma autoridad, porque su ruaj está dentro del creyente. Así bien, aunque un mismo ruaj obra desde el Redentor en el redimido, cada uno de ellos sigue siendo dos seres diferentes, a pesar de que tanto el Redentor como el redimido a su vez obran a favor de los demás. Si logran comprender la realidad física, donde un redimido puede ser una con su redentor a pesar de que son dos seres distintos, pueden entender cómo es que Yeshua está sentándose a la diestra de su propio Padre, tal como corresponde al Hijo primogénito estar al lado, compartiendo el poder de la soberanía que su propio Padre le brinda. De este modo, los dos olivos, siendo el Padre y su Hijo, aun siendo dos seres distintos, un mismo propósito motiva a los dos a trabajar para un mismo fin. Este propósito está ilustrado en el tanque que la visión revela situando por encima de la menorá. Llamen redención, si quieren, a este recipiente en cual está almacenada toda la esencia de lo que conocemos sobre el amor y la justicia derramada de parte del cielo para que el ser humano pueda ser restaurado. Ciertamente, escribió Pablo, que Hasatán, el príncipe Elohim de este mundo, ha cegado las mentes de los incrédulos. Dicen 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Y en Romanos capítulo 8, verso 15, se presenta que aquellos que han nacido de nuevo mediante el Ruach de Yeshua recibieron un espíritu de dominio propio y por ser hijos de Yeshua pueden clamar Abba, Padre. Pueden exclamar primeramente a Yeshua, reconocerlo como Padre y decir al Padre de su Padre, no darle el honor y el respeto que le corresponde al papá de nuestro papá. Juan 7, 16, 17 dice, el que busca la voluntad de mi Padre entenderá de dónde viene mi enseñanza, dijo Yeshua, y yo lo cito. No digo nada más. El que escucha, que entienda. Bueno, seguimos con Zacarías capítulo 4, verso 4, nos queda un poquitín de esta primera parte. Proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Zacarías 4, verso 5 dice, me respondió el ángel que hablaba conmigo, me dijo, ¿no sabes qué es eso? Dije, no, mi Señor. Bueno, en hebreo la palabra mi Señor es Adoni, ¿vale? Es una forma de respeto que se le da a una persona. Como dijo Shaul, las cosas espirituales, nosotros no acostumbramos a usar el término Señor, porque si lo usamos así, en el mundo hay muchos señores. Y los cristianos, los, los indios, los chinos, todos tienen sus señores. Entonces, para no confundir, hablamos de Adón o Adoni, que es el mío. O cuando nos referimos al Elohim de Israel, damos por excelencia el título enfático de Adonai como sustituto para identificar su identidad a través de las 4 letras, ¿vale? Como dijo Shaul, las cosas espirituales se comprenden mediante el Espíritu, dijo en 1 Corintios 2, verso 14, porque no es revelación del que corre, ni del que quiere, sino de parte del Ruach, del Espíritu, y esto a quien él considera que debe revelarlo, dice en Romanos 9:16. El Ruach es Yeshua, y es Yeshua quien dijo, sobre quien se escribió, que nadie conoce a mi Padre, y nadie puede llegar a él si no es mediante yo, dijo Yeshua, mediante él, quien es el camino. Y nadie puede llegar a conocerlo si Yeshua mismo o el Hijo no lo revela. Entonces, el Ruach es Yeshua quien revela las cosas espirituales y da entendimiento espiritual sobre estos temas que estamos compartiendo. Al mismo tiempo, Adonai no hace nada sin revelar antes a sus siervos, dice los profetas, lo que él tiene planeado, dicen Amos 3:7. Hay que ver el carácter de él en comparación con los demás señores del mundo que no pueden hacer ni nada bueno ni nada malo. Adonai, el Elohim de Israel.
revela desde antes y a los que andan en justicia lo que es necesario que revele. Hay de aquel soberbio que ignora los métodos que el cielo proveó para compartir sus enseñanzas hacia el pueblo. Quien espera revelaciones e indicaciones personales, siguen esperando en base a un propio evangelio. Hay personas que no quieren comprender que no es el cielo quien debe estar dispuesto a la voluntad humana, sino que es el hombre quien debe estar disponible, quien se debe disponer al método que el cielo quiere que le transmita su voluntad. Tales personas esperan que el gran olivo se derrame una enseñanza directa sobre una persona cuando la revelación describe que hay todo un orden a través del cual el aceite llega a las lámparas para que estos produzcan frutos. Y este Ruaj, este espíritu, apartó instructores maestros dentro de este pueblo, según él consideró oportuno dar a cada uno según los dones que él quiso disponer. Entonces no es de quien corre quien quiere, sino de quien él elige, y no es problema mío que él no da este entendimiento a otras personas. Yo comparto ese un mero tubo, un mero canal, un mero pilar que sostiene una enseñanza para que los demás encuentren cobijo, se refugien dentro, un medio canal mediante cual se transmite esta verdad, un centinela que lo puso aquí para transmitir este mensaje, y lo que escuchas de mi parte, dile. Quien escuchará hará caso al centinela, pues salvará su vida. ¿Por qué? Porque el centinela está puesto ya para transmitir lo que Elohim le manda para transmitir para su tiempo y en sus condiciones, en sus contextos. Las personas no ve a Elohim, no escucha a Elohim, ve al centinela. Y si a uno no le agrada la centinela, ni la forma como habla el centinela, no es el problema del centinela. El centinela es elegido, usado, y el cielo sabe por qué. ¿Vale? A quien no le gusta no tiene problema con el centinela, sino con el mensaje que el cielo le transmite, y aquí hace oído sordo, y el que hace oído sordo no podemos ayudar. Si recuerdan que el profeta era un descendiente de la casa sacerdotal, en este caso Zacarías, era una persona acostumbrada al mobiliario y al mantenimiento de todo lo que había dentro del templo. En la Torá hay instrucciones claras en cuanto a cómo se debe mantener la iluminaria dentro del lugar sagrado. ¿Qué clase de aceite debe usarse y cuál era el procedimiento para preparar dicho aceite, además de todo el protocolo para mantener limpias las cándelas y siempre alimentadas, ya que nunca se debería apagar la luz del candelabro? Bueno, excepto el momento cuando las mechas se cambiaban. Y no sé si ustedes saben, les digo como cosa curiosa, ¿no? Para que mediten, las mechas que se ponían en esas las lámparas eran hechas de las ropas sacerdotales, no de cualquier trapo. Eran ropas santificadas. Los llevaba por dentro el sacerdote, ¿no? Eso tiene su importancia, su peso. Solamente se lo comparo. Cuando esa ropa se usaba, se rompía y se hacían las mechas que se usaban para la menorá. Y el aceite, pues, llenaba esta ropa que fue apartada para un servicio sagrado, y de esta mecha y del aceite se prendía, se producía el combustible, ¿no? Para quemar y dar luz. Tiene parte interesante. Entonces, el profeta ya conocía todos esos detalles. Así que el sacerdote Zacarías vio la misma lámpara, la misma menorá, pero esta se autoabastece directamente de la fuente del aceite, sin necesidad de la intervención de nadie, ¿no? Y es aquí donde está su curiosidad, donde se enfatiza sus preguntas siguientes, porque el Roaj no le contesta al principio. Nosotros ya nos adelantamos a la parte siguiente dando las respuestas espirituales, pero el profeta en la parte 2, que vamos a continuar a continuación a partir del verso 6 en adelante, vamos a ver que el profeta retoma las preguntas porque el ángel no le contestó directamente. Dice en Levítico 24, verso 2, y es la última cita: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas con mortero, es decir, con un mazo, ¿no? Para el candelabro, a fin de hacer arder la lámpara de continuo. Levítico 24, verso 2. Su mente, la del profeta, del joven sacerdote, su
su mente captó la idea de que está presenciando algo más profundo que una mera realidad física. De aquí su inquietud sobre lo que quería mostrarle la revelación. Él vio algo inusual y nosotros tratamos de entender los detalles que la revelación nos brinda. No sé si usted se capta la idea y se sorprende y trata de entender la profundidad de lo que hemos compartido ya. Nosotros hemos presentado lo asombroso que estaba el profeta, pero ya hemos revelado los detalles. No sé si el profeta llegó a entender estos detalles, pero en el conjunto de las enseñanzas se nos revela y los tenemos expuestos. ¿Vale? Espero que este mensaje, esta primera parte del capítulo 4 del libro de Zacarías, Profecías al Día, les brindó una visión más sobre el conocimiento de la deidad, quien son los dos olivos, que están reforzando y alimentando la identidad nacional, el pueblo de Israel, quien formará el verdadero templo viviente, en cual Yeshua dijo en Juan 14, ¿no? Si me ama, guardará mi palabra, mi Torah, y yo y mi Padre vamos a venir en su corazón y haremos morada allá, ¿no? Es de aquí de los dos olivos donde un mismo ruaj de la redención obra y llena la vida en la plenitud de los que se dispone a forjarse, a dejarse amoldeados como las aceitunas, pues aplastadas también, imitando a su padre, amoldeados a martillo para convertirse en esta menorá, en este templo viviente, en esta lámpara que iluminará el mundo. Desde aquí, desde España, vuestro hermano Daniel Udrueca en Yeshua les comparte estos mensajes. Espero que puedan escuchar y que les sirva de bendición. Espero que me acompañen en la segunda parte en una otra ocasión, ya que estoy demasiado ya después de 3 horas de hablar hoy, compartiendo 2 mensajes de profecías al día, ya creo que me es suficiente, ¿no? Dejamos la segunda parte para una otra ocasión para ver la parte física, real, que nos brinda esta realidad espiritual, porque Elohim siempre se reveló en las ilustraciones, en las alegorías, en lo que tenemos en la vida física. Entonces, en la segunda parte vamos a ver la ilustración. En lugar de ver la ilustración espiritual sobre los dos olivos, vamos a ver la ilustración que nos brinda, que nos provea la verdadera proyección, ¿no? De la imagen visible de lo que describen Yeshua y su Padre. ¿Vale? Un abrazo desde España, Beshem Yeshua, a todos cuantos nos escuchan por estos medios. Bendiciones.